Martes 5 de marzo de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces hemos de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Sabemos que en la Sagrada Escritura el número 7 significa la plenitud. Por consiguiente, la pregunta de Pedro era: ¿debemos perdonar siempre? Y Jesús le dice: no solo siempre, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, debes perdonar incluso más allá de lo que tú consideres siempre, más allá de lo que tú consideres perfecto. El perdón de Dios supera el perdón de los esquemas humanos. Muchas veces nuestros perdones humanos tienen muchas limitaciones. Perdono, pero, perdono sí, perdono a cambio de... son nuestros perdones. El Señor dice: no, el perdón que ha de practicar el cristiano es un perdón como el del Padre Celestial que practica con ustedes. Este propósito propone el Señor la parábola de el siervo sin entrañas. Vamos a reflexionar 3 mensajes en torno a este bello evangelio. Primero, Dios te perdona una deuda impagable. Segundo, soy siervo malvado. Tercero, consejos para perdonar. Vamos con el primer punto. Dios te perdona una deuda impagable. Tal vez no logremos comprender la magnitud de la parábola porque no tenemos muy claro los valores que el Señor pone en la parábola. El rey está perdonando a su criado, a su siervo, 10,000 talentos. 10,000 talentos equivalen a 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Estamos hablando de una suma verdaderamente astronómica, porque un denario es lo que costaba un día de trabajo. Estamos hablando entonces de una suma verdaderamente desproporcional. ¿Por qué el Señor propone esta astronómica suma? Porque el Señor con ella está manifestando el carácter desproporcional e infinito de nuestro pecado. Con eso el Señor nos está diciendo que cuando pecamos, la deuda que tenemos con Dios es desproporcional. Sabemos que una falta se mide en proporción a la persona a la que se ofende. Incluso en la justicia humana trabajamos así. Es mucho más grave, por ejemplo, golpear a la mamá que golpear a un amigo. Pues en la justicia divina esto todavía es más radical, porque cuando ofendemos a Dios, que es un ser infinito, nuestra falta tiene un carácter infinito. Por eso la suma desproporcional, 10,000 talentos, 60 millones de denarios. Es decir, nada de lo que tú y yo hagamos basta para pagar a Dios esa suma.
Nada de lo que el hombre haga, aunque muriésemos todos los hombres en la cruz, aunque todos los hombres entregáramos nuestra vida, eso no bastaría para pagar ni siquiera por un solo pecado venial. Por eso tuvo que venir Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, encarnarse y haciéndose hombre, morir en la cruz para pagar esa deuda infinita. Solo Dios, que es infinito, podía pagar una deuda de carácter infinito que habíamos generado los hombres. Lo bello de la parábola es entonces que, mientras este criado pide al rey paciencia para pagar la deuda, algo que sería imposible, el rey responde con compasión y con perdón. Y es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Nos perdonó con la muerte de su Hijo una deuda impagable. Él perdona y perdona siempre. Nosotros debemos pedir misericordia y saber que, por grave que sea nuestro pecado, Dios siempre tiene una misericordia superior a este. Segundo, ¿soy siervo malvado? Si nos sorprende la actitud del rey, pues más nos sorprende la actitud de este criado, de este siervo malvado. Notemos este detalle de la parábola. El rey perdona a un criado una deuda impagable. Es decir, un superior perdona a un inferior una deuda impagable. Ya en esto desborda la misericordia del rey. Pero nos cuenta la parábola que este criado, después de haber sido perdonado, dice, al salir encontró un compañero y no lo perdonó, pero al instante mismo. Es decir, había acabado de ser perdonado y sin embargo no le bastó esta obra de misericordia, este acto de compasión que tuvo el rey, sino que al salir se encontró un compañero. Ya no un rey a un criado, sino un compañero a otro compañero, dos iguales. Y este compañero que le debía tan solo 100 denarios. Recordemos que este criado le debía al rey 60 millones de denarios. La desproporción es absoluta. Y este criado malvado, este siervo sin entrañas, no fue capaz de condonar la deuda. Su compañero le pide paciencia y este ni siquiera eso le tiene. Ya hubiera sido aterrador que le hubiera dicho, sí, espero que me lo pagues. Pero ni siquiera le dio paciencia, que es lo menos que le podía dar después de haber sido perdonado él, sino que ni siquiera tuvo la compasión, lo mandó a arrestar, lo mandó a la cárcel y por supuesto, otros compañeros vieron esto y lo denunciaron ante el rey. Aquí se encuentra claramente plasmada la lógica del perdón. Humanamente hablando, uno diría, si alguien me la hace, me la paga. El perdón no tiene lógica desde lo humano, pero el perdón en cambio tiene lógica desde lo divino, porque Dios me perdonó una deuda impagable, entonces ¿cómo no voy a perdonar yo al otro una deuda que, por grave que sea, siempre será una deuda ilimitada, siempre será una deuda finita? Es decir, las ofensas que otros me hacen, por grave que sea, siempre serán ofensas limitadas. Pero la ofensa que nosotros le hemos hecho a Dios tiene un carácter infinito. Por eso el Señor en el Padre Nuestro nos recordará que debemos orar diciendo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el Señor retomará esta frase del Padre Nuestro diciendo que si nosotros perdonamos a los demás, Dios también nos perdonará a nosotros. Pero si no perdonamos a los demás, pues Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Es la lógica del perdón desde Dios. La pregunta es, ¿soy un siervo malvado? ¿He dejado de perdonar a otros cuando en realidad yo he sido perdonado sobreabundantemente por Dios? Mis hermanos, es tiempo de tomar la decisión de perdonar ya. Y vamos con el tercer punto. Consejos para perdonar. Tal vez en este punto puedas estar pensando, yo quisiera perdonar, pero no soy capaz. Sé que Dios me perdonó, pero a mí me cuesta mucha dificultad. Pues bien, lo primero es eso, saber que Dios me perdonó, porque esto nos cambia la actitud. Ahora deseamos perdonar, aunque consideremos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Es bueno reconocer nuestra debilidad. El Señor ha dicho que Él es la vid, nosotros los sarmientos. Lejos de Él no podemos hacer nada, ni siquiera perdonar. Necesitamos de su gracia, de su ayuda para perdonar. Y este es otro consejo, pedir la gracia. Desde ya empezar a orar pidiéndole al Señor nos conceda la gracia de poder perdonar y sacar de nuestro corazón cualquier tipo de rencor. Pero también es muy útil empezar a orar por los que nos han hecho daño.
Este es un mandato explícito del Señor. Oren por los que los odian. Mateo capítulo 5, versículo 44. Entonces, empezar a orar por ellos va a ayudarnos a sanar nuestro corazón. Por otra parte, es importante no dar más poder al otro de herirme. ¿No te has dado cuenta que odiando a otra persona, le sigues entregando a esa persona el poder de hacerte daño? Hay que quitarle ese poder. Sucede que tenemos un día maravilloso, un día estupendo, y vemos a esa persona que nos ha herido, esa persona que nos ofendió, y el día se nos arruina. Seguimos dándole poder a los otros para hacernos daño. Hay que arrebatarle ese poder a los otros, y esto se logra perdonando. Finalmente, creo que es importante comprender que nosotros somos víctimas de víctimas. Normalmente, ese que nos ha hecho daño fue a su vez víctima de otra persona, y el perdón rompe esa cadena de víctimas. A partir del momento en que decidimos perdonar, decidimos también que esa cadena se haga pedazos. Decidimos dejar de hacerle daño a los demás. ¿Te has dado cuenta que cuando te hacen daño caes en la tentación de dañar a otras personas? Pues es tiempo de romper esa cadena. Que el Señor nos conceda la gracia de perdonar de corazón a todos los que nos han hecho daño. Oremos. Amado Señor, hoy me presento ante ti suplicándote la gracia de poder perdonar. Te quiero dar gracias porque tú me has perdonado una deuda infinita, porque a pesar de mi pecado has sido misericordioso conmigo y me enseñas a mí a perdonar. Sacas de mi mente esa lógica del mundo, esa lógica de la venganza, esa ley del talión, esa ley del ojo por ojo, diente por diente, y me enseñas la lógica de la misericordia, porque tú me has perdonado. ¿Quién soy yo entonces para no perdonar al que me ha hecho daño? Tú me has perdonado una ofensa infinita. ¿Quién soy yo para no perdonar una ofensa finita que me hace el prójimo? Hoy te quiero suplicar que saques de mi corazón esa lógica perversa del mundo para así no ser un siervo malvado, sino al contrario, parecerme a ti, ser misericordioso como tú. Señor, concédeme la gracia de perdonar de corazón a los que me han hecho daño. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios te perdona una deuda impagable. Segundo, soy siervo malvado. Tercero, consejos para perdonar. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de perdonar de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.